Millonario rescata a una niña de la calle que estaba inconsciente en la nieve. Al verificar su identidad, ¿no puede creer lo que ve? Antes de comenzar me gustaría que me siguieses y que comentases de dónde nos estás viendo hoy. La nieve caía con furia sobre Nueva York, cubriendo las calles con un manto blanco y traicionero. Era una de las noches más frías del invierno, y el viento cortante hacía que pocos se atrevieran a caminar por la ciudad. Pero Alexander Belmont no era cualquier hombre. A pesar de su fortuna y el lujoso ático donde podría haber pasado la noche junto a una chimenea encendida y un vaso de whisky, algo lo había impulsado a salir. Vestido con un costoso abrigo de cachemira y guantes de cuero, caminaba por la Quinta Avenida con la mente perdida en pensamientos que lo atormentaban. A sus 38 años, lo tenía todo: dinero, poder, influencia. Pero en noches como esta, se daba cuenta de lo que realmente le faltaba: un propósito más allá de los negocios y la acumulación de riqueza. La helada brisa nocturna lo hizo ajustar el cuello de su abrigo cuando, al pasar junto a un callejón oscuro, algo captó su atención. Al principio, pensó que se trataba de un bulto de ropa vieja o basura acumulada por los sin techo que intentaban sobrevivir al invierno. Pero cuando enfocó mejor la vista, su corazón se detuvo un instante. Allí, sobre la nieve, yacía una niña pequeña. Su cuerpo, demasiado delgado, estaba encogido en posición fetal, vestida con harapos demasiado livianos para un clima tan cruel. Su rostro estaba casi cubierto por su cabello enmarañado, pero su piel pálida y sus labios azulados por el frío le helaron la sangre. «Dios mío», exclamó, olvidando por completo el mundo que lo rodeaba. Se arrodilló a su lado y con manos temblorosas la tocó suavemente. No reaccionó. La sacudió levemente, sin respuesta. «Pequeña, despierta». Sintió su pulso. Era débil, pero estaba viva. Sin dudarlo, se quitó el abrigo y envolvió el frágil cuerpo de la niña en él, cargándola con sumo cuidado. Su peso era casi inexistente, como si no hubiera comido en días. «James», gritó al chofer que esperaba en la esquina junto a su Rolls Royce. El hombre corrió al ver a su jefe cargando lo que parecía ser una niña inconsciente. «Llévanos al hospital, ahora». El vehículo arrancó a toda velocidad, deslizándose por las calles cubiertas de nieve. Dentro del auto, Alexander sostenía a la pequeña contra su pecho, frotando suavemente sus manos en un intento desesperado de transferirle algo de calor. «Resiste, por favor», susurró, sin entender por qué sentía un nudo en el pecho al mirarla. Cuando llegaron al hospital, los médicos la llevaron de inmediato a emergencias. Alexander se quedó en la sala de espera, caminando de un lado a otro, incapaz de calmar su angustia. No entendía por qué esto lo afectaba tanto. Sí, era un hombre de negocios, pero no era ajeno a la realidad del mundo. Sabía que muchos niños sufrían en las calles, y aunque donaba generosamente a la caridad, nunca antes había sentido una conexión tan profunda con alguien que acababa de encontrar. «Señor Belmont». Un médico se acercó con una expresión de alivio. «La niña está fuera de peligro. Su cuerpo estaba en estado de hipotermia y desnutrición severa, pero es fuerte. Despertará en unas horas». Alexander dejó escapar un suspiro de alivio. «Gracias, doctor. Pudimos encontrar un documento entre sus ropas, aunque está algo deteriorado. Parece ser una identificación». El médico le entregó un pequeño trozo de papel maltratado. Alexander lo tomó y, cuando leyó el nombre que estaba escrito, su rostro se quedó completamente inmóvil. «Isabella Montgomery». Un escalofrío recorrió su cuerpo. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «No, no puede ser», susurró con voz temblorosa. Levantó la vista y miró nuevamente hacia la habitación donde la niña descansaba. Su mente se llenó de recuerdos que había intentado olvidar durante casi una década. Hace 10 años, el amor de su vida, Eleanor Montgomery, había desaparecido de su vida de la manera más cruel. Se habían conocido en la universidad y habían vivido un romance apasionado. Estaban comprometidos y a punto de casarse cuando un accidente automovilístico cambió todo. Eleanor quedó en coma y su familia, perteneciente a la aristocracia más conservadora de Nueva York, lo culpó por lo sucedido. Los Montgomery, influyentes y despiadados, hicieron todo lo posible para apartarlo de ella. Le prohibieron verla, lo amenazaron con destruir su carrera, y finalmente, la trasladaron a otro estado sin decirle nada. Tiempo después, Alexander recibió la noticia de que Eleanor había fallecido. Nunca se había recuperado del todo. Había seguido con su vida, construyendo su imperio financiero, pero el vacío de perderla jamás desapareció. Y ahora,
esta niña llevaba su apellido. La fecha de nacimiento en el documento le hizo un nudo en la garganta. Si hacía las cuentas, Isabella había nacido 9 meses después de que Eleanor desapareció de su vida. Un temblor lo recorrió. «Es mi hija», susurró con voz quebrada. Aquel descubrimiento lo golpeó como una avalancha. Isabella, su hija, su sangre, había estado en la calle, sola, abandonada en la nieve. Se sintió enfermo de rabia, tristeza y culpa. ¿Cómo pudo haber pasado esto? ¿Cómo pudo haber una injusticia tan grande? Entró a la habitación con el corazón acelerado. La pequeña dormía, con su frágil cuerpo cubierto por mantas calientes. Sus mejillas ya no estaban tan pálidas, pero aún se veía débil. Se acercó y, con sumo cuidado, tomó su pequeña mano entre las suyas. «Te encontré», susurró, con los ojos llenos de lágrimas. «Nunca más estarás sola». Esa noche, Alexander no se movió de su lado. Mientras la niña dormía, se prometió a sí mismo que haría lo imposible por descubrir qué había sucedido con Eleanor y cómo Isabella terminó en la calle. Días después, su investigación reveló la verdad. Cuando Eleanor despertó del coma, su familia la convenció de que Alexander la había abandonado. La apartaron de la sociedad, le quitaron todo y la dejaron criar a Isabella en la pobreza. Al no tener recursos ni apoyo, luchó hasta donde pudo, pero murió enferma cuando Isabella tenía solo 5 años. Desde entonces, la niña quedó a la deriva, sin nadie que la protegiera. Hasta ahora, Alexander demandó a la familia Montgomery, asegurándose de que pagaran por sus crímenes. Y lo más importante, adoptó legalmente a Isabella. Los siguientes meses no fueron fáciles. La niña, acostumbrada al abandono, al hambre y al miedo, tardó en confiar en él. Pero Alexander no se rindió. La rodeó de amor, paciencia y cuidados, y poco a poco, Isabella comenzó a sonreír. Por primera vez en su vida, Alexander sintió que tenía algo más valioso que todo su dinero, una hija a quien amar y proteger. Había perdido a Eleanor, pero el destino, en su propio y retorcido camino, le había dado una segunda oportunidad. Y esta vez, no pensaba desaprovecharla. La historia de Alexander e Isabella nos deja una enseñanza profunda sobre el destino, la perseverancia y el verdadero significado del amor. El dinero no lo es todo. Alexander tenía riqueza, éxito y poder, pero aún así sentía un vacío en su vida. Fue solo al encontrar a Isabella que comprendió que la verdadera felicidad no radica en lo material, sino en los lazos que creamos con aquellos que amamos. Las segundas oportunidades existen. La vida puede arrebatarte cosas que amas, pero también puede darte nuevas oportunidades de redención. Alexander perdió a Eleanor, pero el destino lo llevó hasta Isabella, permitiéndole recuperar una parte de lo que creyó perdido para siempre. Nunca dejes que otros decidan por ti. La familia de Eleanor separó a 2 personas que se amaban y, por su ambición y prejuicios, condenaron a Isabella a un destino cruel. Esta historia nos recuerda que debemos luchar por lo que creemos justo y no permitir que otros tomen decisiones que nos alejen de nuestra felicidad. La bondad puede cambiar una vida. Si Alexander hubiera ignorado a la niña en la nieve, su historia habría terminado en tragedia. Pero su acto de bondad no solo salvó una vida, sino que también le devolvió un propósito. Un simple gesto de compasión puede marcar la diferencia en el destino de alguien. El amor verdadero es eterno. Aunque Eleanor ya no estaba, su amor por Alexander no desapareció. Dejó en el mundo a Isabella, un testimonio de lo que habían compartido. Alexander, al cuidar a su hija, honró el amor que una vez tuvo, demostrando que el amor verdadero nunca se desvanece, sino que encuentra nuevas formas de existir. En última instancia, esta historia nos recuerda que el destino puede ser cruel, pero también puede darnos segundas oportunidades si estamos dispuestos a tomarlas. Y que, por encima de todo, el amor y la familia son lo más valioso que podemos tener. Y hasta aquí la historia de hoy. Esta conmovedora historia nos recuerda que la vida siempre puede sorprendernos y que, a veces, el destino nos da una segunda oportunidad cuando menos lo esperamos. Si te gustó este vídeo, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte más historias impactantes como esta. Cuéntame en los comentarios, ¿qué harías tú si estuvieras en el lugar de Alexander? Gracias por ver y nos vemos en la próxima historia. Millonario rescata a una niña de la calle que estaba inconsciente en la nieve. Al verificar su identidad, ¿no puede creer lo que ve? Antes de comenzar me gustaría que me siguieses y que comentases de dónde nos estás viendo hoy. La nieve caía con furia sobre Nueva York, cubriendo las calles con un manto blanco y traicionero.
Era una de las noches más frías del invierno, y el viento cortante hacía que pocos se atrevieran a caminar por la ciudad. Pero Alexander Belmont no era cualquier hombre. A pesar de su fortuna y el lujoso ático donde podría haber pasado la noche junto a una chimenea encendida y un vaso de whisky, algo lo había impulsado a salir. Vestido con un costoso abrigo de cachemira y guantes de cuero, caminaba por la Quinta Avenida con la mente perdida en pensamientos que lo atormentaban. A sus 38 años, lo tenía todo: dinero, poder, influencia. Pero en noches como esta, se daba cuenta de lo que realmente le faltaba: un propósito más allá de los negocios y la acumulación de riqueza. La helada brisa nocturna lo hizo ajustar el cuello de su abrigo cuando, al pasar junto a un callejón oscuro, algo captó su atención. Al principio, pensó que se trataba de un bulto de ropa vieja o basura acumulada por los sin techo que intentaban sobrevivir al invierno. Pero cuando enfocó mejor la vista, su corazón se detuvo un instante. Allí, sobre la nieve, yacía una niña pequeña. Su cuerpo, demasiado delgado, estaba encogido en posición fetal, vestida con harapos demasiado livianos para un clima tan cruel. Su rostro estaba casi cubierto por su cabello enmarañado, pero su piel pálida y sus labios azulados por el frío le helaron la sangre. «Dios mío», exclamó, olvidando por completo el mundo que lo rodeaba. Se arrodilló a su lado y con manos temblorosas la tocó suavemente. No reaccionó. La sacudió levemente, sin respuesta. «Pequeña, despierta». Sintió su pulso. Era débil, pero estaba viva. Sin dudarlo, se quitó el abrigo y envolvió el frágil cuerpo de la niña en él, cargándola con sumo cuidado. Su peso era casi inexistente, como si no hubiera comido en días. «James», gritó al chofer que esperaba en la esquina junto a su Rolls Royce. El hombre corrió al ver a su jefe cargando lo que parecía ser una niña inconsciente. «Llévanos al hospital, ahora». El vehículo arrancó a toda velocidad, deslizándose por las calles cubiertas de nieve. Dentro del auto, Alexander sostenía a la pequeña contra su pecho, frotando suavemente sus manos en un intento desesperado de transferirle algo de calor. «Resiste, por favor», susurró, sin entender por qué sentía un nudo en el pecho al mirarla. Cuando llegaron al hospital, los médicos la llevaron de inmediato a emergencias. Alexander se quedó en la sala de espera, caminando de un lado a otro, incapaz de calmar su angustia. No entendía por qué esto lo afectaba tanto. Sí, era un hombre de negocios, pero no era ajeno a la realidad del mundo. Sabía que muchos niños sufrían en las calles, y aunque donaba generosamente a la caridad, nunca antes había sentido una conexión tan profunda con alguien que acababa de encontrar. «Señor Belmont». Un médico se acercó con una expresión de alivio. «La niña está fuera de peligro. Su cuerpo estaba en estado de hipotermia y desnutrición severa, pero es fuerte. Despertará en unas horas». Alexander dejó escapar un suspiro de alivio. «Gracias, doctor. Pudimos encontrar un documento entre sus ropas, aunque está algo deteriorado. Parece ser una identificación». El médico le entregó un pequeño trozo de papel maltratado. Alexander lo tomó y, cuando leyó el nombre que estaba escrito, su rostro se quedó completamente inmóvil. «Isabella Montgomery». Un escalofrío recorrió su cuerpo. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «No, no puede ser», susurró con voz temblorosa. Levantó la vista y miró nuevamente hacia la habitación donde la niña descansaba. Su mente se llenó de recuerdos que había intentado olvidar durante casi una década. Hace 10 años, el amor de su vida, Eleanor Montgomery, había desaparecido de su vida de la manera más cruel. Se habían conocido en la universidad y habían vivido un romance apasionado. Estaban comprometidos y a punto de casarse cuando un accidente automovilístico cambió todo. Eleanor quedó en coma y su familia, perteneciente a la aristocracia más conservadora de Nueva York, lo culpó por lo sucedido. Los Montgomery, influyentes y despiadados, hicieron todo lo posible para apartarlo de ella. Le prohibieron verla, lo amenazaron con destruir su carrera, y finalmente, la trasladaron a otro estado sin decirle nada. Tiempo después, Alexander recibió la noticia de que Eleanor había fallecido. Nunca se había recuperado del todo. Había seguido con su vida, construyendo su imperio financiero, pero el vacío de perderla jamás desapareció. Y ahora, esta niña llevaba su apellido. La fecha de nacimiento en el documento le hizo un nudo en la garganta. Si hacía las cuentas, Isabella había nacido 9 meses después de que Eleanor desapareció de su vida. Un temblor lo recorrió. «Es mi hija», susurró con voz quebrada.
Aquel descubrimiento lo golpeó como una avalancha. Isabella, su hija, su sangre, había estado en la calle, sola, abandonada en la nieve. Se sintió enfermo de rabia, tristeza y culpa. ¿Cómo pudo haber pasado esto? ¿Cómo pudo haber una injusticia tan grande? Entró a la habitación con el corazón acelerado. La pequeña dormía, con su frágil cuerpo cubierto por mantas calientes. Sus mejillas ya no estaban tan pálidas, pero aún se veía débil. Se acercó y, con sumo cuidado, tomó su pequeña mano entre las suyas. «Te encontré», susurró, con los ojos llenos de lágrimas. «Nunca más estarás sola». Esa noche, Alexander no se movió de su lado. Mientras la niña dormía, se prometió a sí mismo que haría lo imposible por descubrir qué había sucedido con Eleanor y cómo Isabella terminó en la calle. Días después, su investigación reveló la verdad. Cuando Eleanor despertó del coma, su familia la convenció de que Alexander la había abandonado. La apartaron de la sociedad, le quitaron todo y la dejaron criar a Isabella en la pobreza. Al no tener recursos ni apoyo, luchó hasta donde pudo, pero murió enferma cuando Isabella tenía solo 5 años. Desde entonces, la niña quedó a la deriva, sin nadie que la protegiera. Hasta ahora, Alexander demandó a la familia Montgomery, asegurándose de que pagaran por sus crímenes. Y lo más importante, adoptó legalmente a Isabella. Los siguientes meses no fueron fáciles. La niña, acostumbrada al abandono, al hambre y al miedo, tardó en confiar en él. Pero Alexander no se rindió. La rodeó de amor, paciencia y cuidados, y poco a poco, Isabella comenzó a sonreír. Por primera vez en su vida, Alexander sintió que tenía algo más valioso que todo su dinero, una hija a quien amar y proteger. Había perdido a Eleanor, pero el destino, en su propio y retorcido camino, le había dado una segunda oportunidad. Y esta vez, no pensaba desaprovecharla. La historia de Alexander e Isabella nos deja una enseñanza profunda sobre el destino, la perseverancia y el verdadero significado del amor. El dinero no lo es todo. Alexander tenía riqueza, éxito y poder, pero aún así sentía un vacío en su vida. Fue solo al encontrar a Isabella que comprendió que la verdadera felicidad no radica en lo material, sino en los lazos que creamos con aquellos que amamos. Las segundas oportunidades existen. La vida puede arrebatarte cosas que amas, pero también puede darte nuevas oportunidades de redención. Alexander perdió a Eleanor, pero el destino lo llevó hasta Isabella, permitiéndole recuperar una parte de lo que creyó perdido para siempre. Nunca dejes que otros decidan por ti. La familia de Eleanor separó a 2 personas que se amaban y, por su ambición y prejuicios, condenaron a Isabella a un destino cruel. Esta historia nos recuerda que debemos luchar por lo que creemos justo y no permitir que otros tomen decisiones que nos alejen de nuestra felicidad. La bondad puede cambiar una vida. Si Alexander hubiera ignorado a la niña en la nieve, su historia habría terminado en tragedia. Pero su acto de bondad no solo salvó una vida, sino que también le devolvió un propósito. Un simple gesto de compasión puede marcar la diferencia en el destino de alguien. El amor verdadero es eterno. Aunque Eleanor ya no estaba, su amor por Alexander no desapareció. Dejó en el mundo a Isabella, un testimonio de lo que habían compartido. Alexander, al cuidar a su hija, honró el amor que una vez tuvo, demostrando que el amor verdadero nunca se desvanece, sino que encuentra nuevas formas de existir. En última instancia, esta historia nos recuerda que el destino puede ser cruel, pero también puede darnos segundas oportunidades si estamos dispuestos a tomarlas. Y que, por encima de todo, el amor y la familia son lo más valioso que podemos tener. Y hasta aquí la historia de hoy. Esta conmovedora historia nos recuerda que la vida siempre puede sorprendernos y que, a veces, el destino nos da una segunda oportunidad cuando menos lo esperamos. Si te gustó este vídeo, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte más historias impactantes como esta. Cuéntame en los comentarios, ¿qué harías tú si estuvieras en el lugar de Alexander? Gracias por ver y nos vemos en la próxima historia.